Hola chicos, buenos días. Espero que estén bien todos. Ya esta es nuestra última semana de clases por este medio. Y pues bueno, tenemos que seguirle. El tema que vamos a ver, terminé yo con el amparo indirecto. El tema que vamos a ver ahora es el de recursos. Recursos en el juicio de amparo. ¿Sí? Dice la ley de amparo en el artículo 80 que en el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación. Y tratándose del cumplimiento de la sentencia, el recurso de inconformidad. Este recurso último es nuevo, ese no existía como tal en el juicio de amparo, pero con la reforma a la ley de amparo o la nueva ley de amparo de 2013 se incluyó este recurso, del cual conoce en el último momento y como la solución que ya no admite ninguna modificación, él conoce la Suprema Corte. Entonces, este recurso también lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, yo diría que el más usual o el más común es el recurso de revisión. ¿Qué es un recurso? Pues es un medio ordinario de defensa. Es ordinario, aunque esté dentro del juicio extraordinario, se convierte en un medio ordinario de defensa porque está en una ley, está en la ley de amparo. Entonces, el recurso de revisión es el que con más frecuencia se utiliza o se interpone, y ya veremos por qué. El de queja pues también tiene su grado de importancia porque se tramita en algunos casos cuando no procede ningún recurso. El litigante hace el estudio de su acto reclamado o su acto de autoridad que le cause un agravio y determina si lo procedente es interponer el recurso de queja. ¿Sí? Vamos a empezar por el recurso de revisión. El recurso de revisión está consignado en los artículos del 81 al 96, ¿sí? Entonces es un recurso un poquito extenso, pero lo vamos a ir viendo detenidamente en el primero, su procedencia, después los requisitos de ese recurso y finalmente el trámite, cómo se tramita y resuelve un recurso de revisión. Dice el artículo 81 que el recurso de revisión procede y lo divide en dos fracciones. Una se va a referir al amparo indirecto y la dos se va a referir al amparo directo. ¿En qué casos procede el recurso de revisión en el amparo indirecto y en qué casos procede en el amparo directo? ¿Sí? El del tribunal colegiado. Ese que decimos que el 99% de sus resoluciones constituyen sentencia ejecutoria, es decir, que ya no se puede combatir a través de nada. Ese, el 1% que queda, es el que admite recurso de revisión del que conoce la Suprema Corte. ¿Sí? Bueno, procede el recurso de revisión. 1. En el amparo indirecto. Esto que vamos a ver es específicamente para el amparo indirecto. Inciso A. Contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión definitiva. ¿Sí? Acuérdense ustedes que tenemos en el incidente, tenemos, digamos, como dos momentos o dos estadios. En el primero de ellos se decreta lo correspondiente a la suspensión provisional o la suspensión de oficio y de plano, ¿sí? Esos no se van a revisión, esos se van a queja. Lo vamos a confirmar cuando veamos el recurso de queja. Recurso de revisión, cuando procede contra las decisiones que se den de negar o conceder la suspensión definitiva, ¿sí? Es decir, la resolución interlocutoria, esa resolución que tiene primero una audiencia incidental, después un formato donde tiene resultandos,
considerandos y puntos resolutivos. Esa es una resolución. Los otros son autos o acuerdos, ¿sí? ¿Tienen una determinación importante? Sí la tienen. Muchos autos tienen una determinación muy importante. Pero para esos los distinguimos como un acuerdo, ¿sí? En cambio acá se refiere a la resolución interlocutoria, ¿sí? Entonces ahí yo creo que no tenemos mayor problema. Procede el recurso de revisión contra las resoluciones interlocutorias que conceden o nieguen la suspensión definitiva. Y le agrega, en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Acuérdense que la audiencia incidental se señala una fecha en el primer acuerdo o proveído, se señala una fecha para que tenga verificativo esa audiencia incidental. Y en esa audiencia incidental es, digamos, de un formato distinto. Vamos a suponer que la audiencia es hoy, a las 10 de la mañana. En el estado de Aguascalientes, en la ciudad de Aguascalientes, estado del mismo nombre, siendo las 10 horas del día 15 de junio de 2020, de ahí horas señalados para que tenga verificativo la audiencia incidental en este cuadernillo, se procedió a celebrar la misma sin asistencia de ninguna de las partes. Abierta la audiencia, la secretaria, la ciudadana secretaria, dio lectura a las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran, y ahí relato qué es lo que se encuentra en ese expediente. Pues el escrito inicial de demanda, el auto de fecha tal donde se decretó sobre la suspensión provisional, los informes previos rendidos por las autoridades señaladas como responsables, y si hubiera pruebas, pues un documento donde se ofrecieron tales y cuales pruebas. Generalmente van a ser documentales. En el incidente, recuerden ustedes que solo se admiten, por ser de un trámite rápido, lo más rápido posible, solamente se admiten las pruebas documentales, la inspección judicial y en casos excepcionales, que es lo relativo al artículo 22 constitucional, algunos de los actos no permitidos por ese artículo, la testimonial, ¿sí? Pero todo se desahoga rápido, incluso no hay formalidades para ese ofrecimiento. Entonces, en el acuerdo puede determinarse, en el acta de audiencia puede determinarse que se ofrecieron X pruebas, pero que esas pruebas no tienen valor o no serán valoradas en su momento procesal oportuno por X razón. Está dando un acuerdo y está determinando algo que puede tener un impacto en la resolución interlocutoria. Entonces vamos a reclamar en revisión tanto la resolución interlocutoria como los acuerdos dictados en el acta de audiencia o contenidos en el acta de audiencia. ¿Sí? Ese es el inciso A. Inciso B. Procede el recurso de revisión en el amparo indirecto contra las resoluciones que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o la modificación de esos autos. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. Acuérdense ustedes que yo les decía en clase que la suspensión, la determinación de la suspensión no es algo fijo, algo que quede firme, sino que tiene una cierta elasticidad. De ahí que el gobernado o cualquiera de las partes pueda pedir que se modifique esa suspensión, que se cambie el sentido de ese decreto de suspensión, porque es modificable, lo prevé la ley. Entonces, en el caso de que se modifique o en el caso de que se niegue esa modificación o revocación, también se puede combatir a través del recurso de revisión del que va a conocer el tribunal colegiado. Lo mismo en el inciso anterior, el competente para conocer es el tribunal colegiado. ¿Sí? Inciso C. Procede el recurso de revisión en amparo indirecto contra las
resoluciones que decidan el incidente de reposición de constancias de autos. Acuérdense ustedes que lo vimos como incidente. Esta es una cuestión incidental. Cuando se pierde una constancia o cuando se pierde incluso el propio expediente, entonces alguna de las partes puede pedir que se haga una reposición de autos. ¿Cómo se va a hacer? Pues le vamos a pedir a todas las partes, autoridades, terceros, al propio quejoso, que envíe las copias de las constancias que ellos tengan en su poder. Esas copias se van a revisar, se va a ver que sean auténticas copias. Ahora sí, no tenemos originales, pero tendrán sellos, tendrán firma, tendrán algún dato que nos haga pensar o nos lleve a la conclusión de que son documentos que realmente tienen que ver con ese expediente que se perdió o con esa constancia que se perdió. Y entonces todo eso se tramita con previa audiencia de las partes y se dicta una resolución donde el juez va a concluir si con las copias que le aportaron es suficiente para que él pueda dictar la sentencia correspondiente. ¿Sí? Este deviene de un incidente de reposición de constancias de autos. Acuérdense ustedes, quizá no estuvieron en el sismo del 85 en la Ciudad de México, con el temblor, se cae un edificio donde estaban juzgados y tribunales colegiados. Entonces, la parte interesada lo que tenía que hacer al darse cuenta cuando se reanudaron las labores, que fue después, casi 3 meses después, el 12 de diciembre de ese mismo año, tenían que ir a interponer ese incidente de reposición de constancias de autos en razón de que estaban perdidos, ¿sí? Entonces, cuando dicta esa resolución, donde dice sí, con estas constancias es suficiente para que yo dicte sentencia, contra esa determinación procede el recurso de revisión, ¿sí? Porque alguna de las partes considere que esos documentos no son suficientes, porque alguna parte considere que no son pruebas fidedignas, en fin, por alguna razón, interponen ese recurso de revisión, del cual también conoce el tribunal colegiado. Inciso D, estamos en el artículo 81, fracción 1, inciso D, procede el recurso de revisión en amparo indirecto contra las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, ¿sí? Fuera de la audiencia constitucional. Acuérdense ustedes que nosotros tenemos causas de improcedencia que, de ser fundadas, derivan o provocan o producen el sobreseimiento, ¿sí? Pero también tenemos causas de sobreseimiento. Y esas causas de sobreseimiento, cuando son muy evidentes, le dan al juzgador la oportunidad de dictar un sobreseimiento. Si el quejoso fuera un sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, por ejemplo, cuando el quejoso desiste del juicio y ratifica su escrito, bueno, pues ¿para qué guardo el expediente a la fecha de la audiencia si ya él me dijo que no quiere continuar con ese juicio, que perdió el interés y por eso desistió? Y no solo desistió, sino que además ratificó ese escrito. Entonces, en un auto, en un acuerdo, en un proveído, como lo conocemos en la vida de litigantes, en un acuerdo, en un proveído, en un auto, determina el juzgador que debe sobreseerse en ese asunto, ¿sí? Otro ejemplo sería cuando fallece el quejoso y los derechos que reclamaba eran personales. Bueno, si le exhiben el acta de defunción y él constata que efectivamente los derechos que estaba
combatiendo o la violación a esos derechos eran derechos personales, pues va a sobreseer el juicio a través de un auto, no de una resolución. No va a dejar el expediente en suspenso para llegar a la audiencia y luego en la audiencia celebrar la audiencia y dictar un sobreseimiento. ¿Sí? La ley lo faculta para que a través de un auto, cuando está bien acreditado esa causa de sobreseimiento, pues determine el sobreseimiento del juicio. ¿Sí? Inciso E y último, en cuanto a la procedencia del recurso de revisión en amparo indirecto. Nos dice, procede el recurso de revisión en amparo indirecto, inciso E, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional y en su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. ¿Sí? Entonces, una sentencia que conceda, que niega, que sobresea el juicio a través de una sentencia con ese formato del que hemos hablado, audiencia constitucional celebrada, una diligencia que tiene resultandos, considerandos y puntos resolutivos, eso constituye una sentencia. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la puede combatir a través del recurso de revisión y podrá impugnar los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Pareciera sencillo esto de la audiencia. Voy a tener audiencia, dice el litigante. Sí, pero acuérdense que esa audiencia se denomina audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia. Y entonces en el capítulo de pruebas pudiera ser que el juzgador esté determinando que las que yo ofrecí se declaran desiertas o fueron incompletas o exhibió copias que no tienen valor probatorio. En fin, puede dar una determinación en la propia acta de audiencia. Y esa determinación puede ser que redunde o se refleje en el momento de dictar sentencia. Entonces, yo puedo combatir esa sentencia más los acuerdos contenidos en el acta de audiencia. Bueno, esa es la procedencia en el amparo indirecto. En la mayoría de los casos, respecto de estos actos que les he ido diciendo, inciso A, B, C, D, conoce el tribunal colegiado. Del E también conoce el tribunal colegiado por regla general, pero tiene su excepción. Es decir, cuando en esa sentencia de juez de distrito en la demanda se hubiera reclamado la inconstitucionalidad de una norma general y se hubiera hecho el estudio de esa norma general, o bien se hubiera hecho la interpretación de un precepto constitucional, o la extensión, o el estudio y análisis de un derecho humano, entonces, por excepción, no va a conocer el tribunal colegiado, sino la Suprema Corte. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿cuándo procede el recurso de revisión en amparo directo? Fracción 2. Nos dice la fracción 2, procede el recurso de revisión en amparo directo contra las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas. Y aquí viene el detalle más difícil o más complejo que a veces no se cumple. Siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. En este caso, la materia del recurso se limitará a la decisión
de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. ¿Sí? La Suprema Corte va a analizar solo lo que tenga que ver con la norma general que dicen si es constitucional o no en relación con un derecho humano o con la interpretación directa de un precepto constitucional. ¿Sí? Nada más, bueno, siempre y cuando cumpla con los requisitos de importancia y trascendencia. Y la Suprema Corte nada más va a analizar ese detalle, esa parte de constitucionalidad que no es poca. ¿Sí? Que tenga que ver con legalidad o que se relacione con que mira el precepto tal de tal código, eso no lo puede analizar. Ella se dedica solamente al análisis de cuestiones constitucionales. Bueno, el artículo 82 nos dice que la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes, lo cual podrá ser dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente al en que surte efecto la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de este. ¿Sí? Si se señalaran en el recurso principal que son inoperantes sus conceptos, bueno, ya no se analizará lo relativo al recurso de adhesión, porque implícitamente la resolución está quedando firme. Esa resolución que le fue favorable a quien se adhiere está quedando firme. ¿Sí? Ahorita ya viene la competencia, nos dice el artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Si habla de audiencia constitucional, evidentemente se refiere al amparo indirecto, porque ustedes se van a acordar que en el amparo directo no tenemos audiencia constitucional. ¿Sí? El amparo directo lleva un trámite totalmente diverso al del indirecto. ¿Sí? Entonces no tenemos una audiencia constitucional. La audiencia constitucional está en el amparo indirecto. Nos dice, contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. ¿Sí? Entonces, la Suprema Corte va a determinar si, llegado un recurso de revisión que se considera o se estima que es competencia de la Suprema Corte, ella analiza si efectivamente hay ese problema de constitucionalidad o de interpretación de un precepto constitucionalidad o de un derecho humano. Lo analiza y ve si también se cumplen los requisitos de importancia y trascendencia, y entonces ella resolverá ese amparo. ¿Sí? Lo cual está de acuerdo con lo que les señalaba yo en el respecto del artículo 81, fracción 1, inciso E. Procede el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. ¿Sí? Y en el 83 nos dice que va a ser competente para conocer la Suprema Corte cuando en esas sentencias dictadas en la audiencia constitucional, habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir que subsista? Que el gobernado que interpuso la demanda y posiblemente que no le fue bien en la sentencia y
sigue insistiendo en que esa norma es inconstitucional, en que esa norma el juzgador no la interpretó correctamente y él insiste en la inconstitucionalidad de esa norma. Y entonces, y lo hace valer así en los agravios de su recurso de revisión, y entonces subsiste el problema de constitucionalidad. ¿Sí? El artículo 84, pues, nos dice algo muy sencillo. Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno. Efectivamente, tenemos el principio de seguridad jurídica. Todo lo que empieza en un momento dado debe terminar en otro momento. Todo. No puede interponerse recurso sobre recurso, así como no se puede interponer amparo sobre amparo. ¿Sí? Sería una cuestión que quizá no terminaría nunca. Y entonces, ¿dónde está la seguridad jurídica? Para nadie, ¿no? Ni para la autoridad, que tendría que estar constantemente rindiendo informes respecto al mismo caso, ni para el tercero interesado, que ve que no termina este asunto, sino que sigue, o que puede seguir, ni para el quejoso. Si le fue mal, pues tiene que saber que hay un punto donde todo termina. ¿Sí? Artículo 85. Facultad de atracción de la Suprema Corte. Dice, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá oficiosamente conforme al procedimiento establecido en el artículo 40 de esta ley. ¿Sí? A eso se le conoce, se denomina como facultad de atracción. Si la Suprema Corte considera que lo que se va a resolver allí, en ese, lo resuelto en ese amparo, lo que se va a resolver en el recurso, es importante y es trascendente, entonces atrae el asunto y lo decide ella. ¿Sí? Son asuntos que muchas veces tienen que ver con aspectos que se van a dar en una generalidad. Y yo les recuerdo el asunto del señor, de la persona hombre que cambia de sexo y que dice, bueno, ya tengo un documento donde dice que he cambiado de sexo, pero sucede que todos mis documentos de identificación, todos, absolutamente todos, dicen mi nombre de hombre y yo quiero que tengan el nombre de mujer que ahora soy. Y entonces ese tipo de asuntos los atrae la Suprema Corte porque lo que va a determinar va a ser un precedente que tenga que ver o que tiene que ver mucho con el cambio social, con ese, puede ser que no sea el único caso, que haya más. Bueno, él va determinando los grados de importancia y trascendencia que hay y así lo decide en facultad de atracción. ¿Sí? Ese mismo artículo 85 nos dice que el Tribunal Colegiado del Conocimiento podrá solicitar a la Suprema Corte que ejercite la facultad de atracción, para lo cual expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos originales a la Suprema Corte, quien dentro de los 30 días siguientes al recibo de los autos originales resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los términos del párrafo anterior. Es decir, va a decir sí, este asunto es importante y trascendente, me lo está pidiendo el Tribunal Colegiado, yo soy la Suprema Corte, efectivamente este asunto es de importancia y trascendencia y entonces lo atrae. Por cierto que yo les di unas tesis, números de unas tesis, unos registros de revisión en amparo directo, requisitos para su procedencia. Todas son buenas, todas nos
nos hablan de lo que, perdón, de lo que va a hacer la Suprema Corte y de cómo le hace para determinar la importancia y trascendencia en algunos asuntos. Una primera de ellas dice cuando lo que se va a resolver pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional, o cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por la Suprema Corte relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional y que se hubiera resuelto en contra de ese criterio. Algunas otras nos dicen que cuando también se determina la importancia y trascendencia de ese asunto, cuando es necesario, habiendo un precedente, es necesario otro asunto, la revisión de otro asunto, para formular jurisprudencia, ¿sí? Y dice que no es suficiente con que subsista una genuina cuestión de constitucionalidad, pues además es indispensable que se determine que los méritos del asunto lo hacen importante y trascendente. Que, perdón, el propósito del constituyente es que la Suprema Corte atienda asuntos inéditos o que comprendan un alto nivel de importancia y trascendencia y que por tal razón impactarán en la interpretación y aplicación en el orden jurídico nacional. Esas tesis son buenas, léanlas, nos da la idea de lo que tiene que hacer la Suprema Corte para determinar si admite o no un recurso de revisión. La importancia y la trascendencia no está sencillo identificarla. Bueno, eso sería en cuanto a la procedencia. Ya vimos también implícitamente la competencia, ¿verdad? En términos generales, la mayoría de estos asuntos en revisión los conoce el tribunal colegiado y por excepción, de acuerdo con el artículo 83 y el 85, por excepción, el 85, facultad de atracción. Bueno, la Corte determinará si el asunto es importante o ascendente. Y en el 83, cuando en el amparo indirecto se hubieran impugnado, tanto en el directo como en el indirecto se hubieran impugnado normas generales, la inconstitucionalidad de normas generales, o bien en ellas se hubiera hecho la interpretación directa a un precepto constitucional, o se hubiera hecho el análisis e interpretación de un derecho humano en cuanto a su extensión, en cuanto a todo su contenido, que pudiera tener un mejor tratamiento en un tratado internacional, que en ser más amplio, más explícito que lo que tenemos en nuestra Constitución. Requisitos. ¿Qué se requiere? Bueno, interponerlo dentro de un plazo de 10 días. Se va a interponer ante el órgano que dictó el acuerdo, la resolución que se combate en revisión. Es decir, si es una sentencia de juez de distrito, pues ante juez de distrito interpongo el recurso con las copias necesarias para que emplacen a las demás partes, que sepan que interpuse un recurso. Si faltan copias, entonces van a requerir al recurrente para que las exhiba, con apercibimiento de que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto ese recurso, ¿sí? Y nos dice, salvo, y ya se acuerdan ustedes que en otros momentos también hemos hablado de esas salvedades, ¿verdad? Salvo que se trate, salvo que se afecte al recurrente por actos restrictivos de la libertad, se trate de menores o de incapaces, o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal o comunal, o de ejidatarios o comuneros en lo individual, o de aquellas personas que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio.
casos en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes. ¿Sí? Entonces, ¿qué se requiere? Hacer un escrito, presentarlo dentro de un plazo de 10 días por conducto del órgano que dictó la resolución que estoy combatiendo a través del recurso de revisión, que en ese escrito yo exprese agravios, perdón, que exprese agravios, es decir, por qué no estoy de acuerdo con esa decisión, en qué jurídicamente en qué me afecta esa interpretación que se hizo, ese análisis que se hizo y esa decisión que estoy combatiendo a través del recurso de revisión. Entonces, acuérdense ustedes, en las demandas digo capítulo de derecho, en amparo conceptos de violación, en los recursos digo agravios. Todos los recursos tienen la misma finalidad, confirmar, revocar o modificar lo que se esté combatiendo, la resolución que se esté combatiendo. ¿Qué va a suceder después o qué trámite habrá? De acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Amparo, se va a emplazar a las demás partes, ¿sí? Les van a avisar a las demás partes, autoridades y terceros interesados. Miren, se interpuso el recurso de revisión. Una vez que tenga esas constancias y que el expediente esté debidamente integrado, entonces en un plazo de 3 días se remitirá el expediente al tribunal colegiado o a la Suprema Corte. Acuérdense ustedes el caso de excepción, el que conoce la Suprema Corte, no lo pierdan de vista. Va a conocer la Suprema Corte cuando se hubiera combatido la inconstitucionalidad de una norma general, o cuando en la sentencia se haga la interpretación directa de un precepto constitucional, o el análisis y extensión de un derecho humano, y todo esto conforme o le dé, haga que el asunto sea importante y trascendente. Dice el artículo 90 que si se trata del incidente de suspensión, enviará el expediente original de ese incidente. Acuérdense que se tramita por separado y duplicado. Y esta es la finalidad de que sea por separado y duplicado. Porque cuando se interpone un recurso, este u otro, recurso de revisión u otro recurso que ratito vamos a ver, envía el juez de distrito, remite el expediente, y se diría el original del incidente de suspensión, y se queda con el otro para seguir trabajando en ese otro. Si le ofrecen o le exhiben garantía, si le piden copias, si lo que trate en ese otro cuadernillo, todo lo relativo al incidente de suspensión, que no puede paralizarse en su trámite, tiene que seguir. Acuérdense que es un incidente que al que le ponemos, cuando concedemos la suspensión, le ponemos requisitos de efectividad. Que exhibas una garantía, que vayas a firmar al juzgado cada tercer día, que no cambies de domicilio, que si cambias de domicilio me avises. Todas esas cuestiones se tienen que seguir tramitando en el duplicado del cuadernillo incidental. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 90 de la Ley de Amparo. Bueno, pues no tiene mayor problema. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de 3 días, el mismo plazo para cualquier recurso de revisión, contados a partir del día siguiente en que se integre debidamente el expediente, quedando su duplicado ante el órgano jurisdiccional en contra de cuya resolución se interpuso el recurso. Tratándose del interpuesto por la vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. Bueno, ahí no tenemos problema. ¿Sí? Artículo 91.
el presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, el Tribunal Colegiado o Suprema Corte, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o lo desechará, ¿sí? Es decir, va a determinar si está interpuesto en tiempo, si la parte que lo interpone está legitimada para interponer ese recurso, si se trata de una cuestión de mera legalidad, diría la Corte, no, pues desecho el recurso porque yo no resuelvo sobre legalidad, solo sobre constitucionalidad. O bien puede decir, sí, se impugna una norma de inconstitucional, sí se hace la interpretación de un artículo constitucional, pero no alcanza el grado de importancia y trascendencia y entonces lo desecha, ¿sí? Es el tribunal competente para resolver ese recurso, es el que puede admitir o desechar ese recurso, ningún otro, ¿sí? El juez de distrito no lo puede hacer, definitivamente. Lo tiene que hacer el superior jerárquico al que le corresponde el conocimiento de ese recurso de revisión. Artículo 92, y es interesante este artículo. No existía esto en la anterior ley. Dice, notificar a las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y en su caso tramitada esta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo de 90 días, ¿sí? Se van a unir el amparo directo y el amparo adhesivo, se van a unir el recurso principal y el recurso adhesivo, y eso en un solo expediente se determinará su sentido dentro de un plazo de 90 días. Me regreso al artículo 82, la revisión adhesiva. La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de 5 días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surte efecto la notificación de la admisión del recurso principal. No dice principal, pero yo le pongo del principal, expresando los agravios correspondientes. La adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. Hay un autor que define la revisión adhesiva y dice: la revisión adhesiva es aquella en que la parte que obtuvo una resolución favorable a sus intereses puede adherirse al recurso de revisión interpuesto por el recurrente dentro del término de 5 días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto que admite el recurso, expresando los agravios correspondientes, en cuyo caso la adhesión del recurso sigue la suerte procesal de éste, es decir, es una figura accesoria cuyo objeto principal es obtener que el superior jerárquico confirme la resolución recurrida por razones y argumentos más sólidos que los expresados por la autoridad de amparo que resolvió en primera instancia, y se busca evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por dicho superior jerárquico, no porque al que obtuvo no le asista la razón, sino porque exista una defectuosa fundamentación y motivación. Es importante hacer notar que si los agravios expresados por el recurrente resultan ineficaces, inatendibles, inoperantes o infundados, será innecesario que el Tribunal Superior Jerárquico estudie los agravios que haya formulado quien promovió la revisión adhesiva, ya que sólo podrán estudiarse estos en el supuesto caso de que se estimen
fundados aquellos, es decir, los expresados por el recurrente principal. ¿Sí? Eso nos puede ayudar a tener más clara la finalidad del recurso de revisión adhesiva. Acuérdense, cuando hablamos del amparo directo, hablamos de el amparo adhesivo. Ese amparo adhesivo también se va a interponer por la persona que obtuvo sentencia favorable, pero en sus en sus conceptos de derecho, pues solamente va a decir a fortalecer, va a expresar razones que fortalezcan esa sentencia para que quede firme, ¿sí? Y dice una siguiente fracción de en ese amparo, hacer valer todas las violaciones procesales que de analizarse, pues podrían cambiar el sentido de esa sentencia que ya le fue favorable a él. ¿Sí? Entonces, admitido el recurso, ¿qué va a pasar? Notifica a las partes, le corre traslado a todas las partes, turna el expediente al magistrado o al ministro que le corresponda, tiene 90 días para dictar la resolución. Esa resolución va a constituir sentencia ejecutoria y va a quedar firme, ¿sí? Entonces, analizará, si es la Suprema Corte, pues analiza la cuestión de competencia, de procedencia y de importancia y trascendencia, y admite. Lo turna al ministro, ese ministro tiene 90 días para hacer su proyecto de resolución. Una vez que lo tenga, listan ese asunto para una sesión en un día determinado y ahí se va a resolver lo que proceda respecto de ese recurso de revisión junto con su recurso de revisión adhesiva. Lo mismo va a pasar en el tribunal colegiado. Tiene el mismo plazo. Una vez que se admite, se notifica para que sepan a qué tribunal llegó ese recurso, se notifica, esperan que pase el plazo de 5 días para que si alguien se quiere adherir a ese recurso, y se turna a través de un acuerdo de un auto, se turna al magistrado que deba conocer de ese asunto, que deba hacer el proyecto. Cuando lo tenga, dentro de un plazo de 90 días máximo, ojalá que fuera antes, todos quisiéramos que fuera antes, 90 días son 3 meses, ¿no? Tiene su proyecto, lo listan para una sesión determinada y en esa sesión se analiza y se determina lo procedente respecto a ese recurso. Va a confirmar, puede confirmar la resolución recurrida, puede modificarla o puede revocarla. Esa es la finalidad de todos los recursos, no hay otra, ¿sí? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver, y ya me tengo que apurar, porque vamos a ver el recurso de queja, el recurso de reclamación, que es muy breve, y dejo para la tercera clase, antes de terminar este semestre, dejo para la tercera clase la inconformidad, y la última clase pues la vamos a tener en vivo, que ustedes, si los puedo ver, ojalá los pueda ver, y si no, ustedes me pueden ver. Muchas gracias.